particular. Él tiene incluso un derecho a mentir, porque es un imputado y él tiene derecho a guardar silencio. Es una categoría distinta a un testigo. Entonces, ¿qué ocurre? En esta causa, las personas, además de sufrir una privación de libertad extrema, llegando a 2 años, sin tener una sentencia, al momento final de ser condenados, son reconocidos culpables por delitos comunes, pero las bases y las pruebas para ser encontrados culpables se basan en un procedimiento que es de guerra. Eso mismo se ve replicado en las causas que tenemos actualmente en Cautín. Las causas que se tramitan actualmente son la causa Turbus, la causa de San Leandro, la del Fondo Brasil, la del Viaje Quino y la del Fondo Santa Rosa, que va conjuntamente con unas amenazas que le han ocurrido a un funcionario de la CONADI. Si hacemos una revisión de estos juicios, uno podrá darse cuenta que, así como en Cañete se aplicó una figura que es de la delación compensada, en el caso de la provincia de Cautín ocurre lo mismo. Todas estas personas son acusadas de diversos delitos. También está el robo por intimidación, que es un delito común, pero también va asociado a un montón de delitos terroristas, por ejemplo, los incendios. Por lo tanto, la investigación que ha transcurrido durante todo este tiempo se ha cogido los beneficios que otorga la ley. Por ejemplo, plazos de detención mucho más amplios, incomunicaciones, intervenciones telefónicas con unos requisitos mucho más bajos y la famosa figura de delación compensada, que ocurrió en 2 de estos casos, en los cuales si los peñis son condenados por delitos comunes, al igual que en Cañete, va a estar acogida esa prueba a un procedimiento que es de guerra. Ahora, ¿por qué se aplica ahora y no se ha aplicado antes? Ustedes se pueden o recuerdan los casos que han existido acá en la región. Por ejemplo, no sé si se recuerdan la quema de un camión en la Feria de San Carlos, la quema de un bus en la ruta Bypass, el lanzamiento de Molotov a unos carabineros en el Bypass, y un montón de casos siempre son procesados por la ley terrorista, y el procedimiento es por la ley terrorista.